Hola, en este video les enseñaremos cómo construir tablas de frecuencia, las cuales son herramientas muy útiles para poder presentar datos recogidos en una muestra. Nuestra tabla va a contener el tamaño del intervalo, así como la precisión, además de los límites, tanto aparentes como reales, así como el tamaño del intervalo, las marcas de clase, la frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Más adelante a lo largo del video hablaremos sobre cada una de ellas. A continuación les presentamos la serie de pasos que se necesitan para construir una tabla de frecuencias. Para esto utilizaremos como ejemplo una serie de datos no agrupados que nos presenta el tiempo de vida en horas de 40 transistores. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar el rango de nuestros datos, es decir, el menor intervalo que contiene a los mismos. Como se puede observar, el valor máximo corresponde a 152, mientras que el valor mínimo a 103. Para obtener el rango precisamente, se hace la diferencia de nuestro valor máximo menos el valor mínimo. En este caso nos da un rango de 49. Una vez que se tiene esto, tenemos dos posibles opciones: agrupar nuestros datos eligiendo el número de clases o eligiendo el tamaño del intervalo. Para nuestro primer caso, en donde elegiremos el número de clases, debemos tomar en cuenta que estas deben ser entre 5 y 20. Sin embargo, lo más recomendable es tener de 7 a 10 clases. Para nuestro ejemplo, utilizaremos un criterio que establece que el número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos con los que contamos. Como consecuencia, tendremos 6 clases para nuestro ejemplo, que es el número que más se acerca a la raíz de 40. Por la naturaleza de nuestros datos, utilizaremos 0 decimales para redondear, porque necesitamos de números enteros. Para la longitud de nuestro intervalo, lo único que necesitamos hacer es el cociente de nuestro rango previamente definido y el número de clases que acabamos de establecer. Como era de esperarse, no se obtuvo un número entero. Por lo tanto, redondearemos este número al entero próximo. Para realizar dicha función, lo que necesitamos hacer es utilizar un comando en Excel llamado redondear.más, en el cual seleccionaremos el número que queremos redondear y el número de decimales que se necesitan, en este caso 0. Nuestra longitud del intervalo quedó de 9. Finalmente, el rango de nuestra tabla va a ser igual al producto de nuestra longitud del intervalo, que en este caso es 9, y el número de clases. Como consecuencia, tendríamos un nuevo rango, que sería el rango de nuestra tabla, igual a 54. La segunda opción que tenemos es elegir la longitud de clase C. En este caso utilizaremos una longitud de clase igual a 9. Análogamente, para determinar el número de clases, lo que haremos será dividir el rango que previamente ya teníamos definido entre la longitud de clase C. Como podemos observar, no obtuvimos un número entero, así que para incluir todos nuestros datos en alguna clase, lo que tenemos que hacer es redondear este dígito al entero mayor. Utilizaremos la función redondear.más que ya se explicó en el ejemplo anterior. Finalmente, para obtener un nuevo rango de la tabla se hace exactamente lo mismo. Multiplicamos la longitud de clase C por el número de clases, con lo cual nos queda un rango de la tabla igual a 54. Finalmente, procederemos al llenado de nuestra tabla. Para esto, lo primero que haremos será colocar el tamaño del intervalo de clase, que en este caso fue de 9. Como recordaremos, nuestros datos son números enteros, por lo que la precisión que utilizaremos será de 1. Después determinaremos los límites aparentes y los reales, pero para esto debemos tomar en cuenta 3 hechos que son muy importantes. El primero de ellos nos menciona que los límites aparentes tienen los mismos dígitos significativos que los datos originales.
Por otra parte, las fronteras de clase o límites reales tienen un dígito significativo más que los datos originales. Finalmente, el otro hecho que debemos tomar en cuenta es que los límites aparentes siempre se encuentran dentro de los límites reales. Lo primero que haremos será determinar el límite inferior de nuestra primera clase, el cual no corresponde al valor mínimo de nuestros datos, ya que el rango de la tabla y el rango original no son iguales. Para esto, como recomendación, sugerimos tomar el valor mínimo y restarle la mitad de la diferencia entre el rango de la tabla y el rango original. Por lo tanto, si efectuamos dicha operación, tendremos 103 menos 2.5, lo cual nos da un valor inicial de 100.5. Como podemos recordar, las fronteras de clase contienen un dígito significativo más que los datos que manejamos. Por lo tanto, dicho límite inferior sí puede ser establecido como 100.5. Ahora es cuando entra en juego el tamaño del intervalo de clase. Para determinar el límite superior, lo que haremos será sumarle al límite inferior dicho valor que mencionamos anteriormente. Cabe señalar que en los límites reales, el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la clase subsecuente. Como se puede observar, a los límites inferiores de cada clase también se le sumó el tamaño del intervalo. Si somos observadores, podemos apreciar que la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera corresponden al rango de nuestra tabla. Para el primer límite inferior de nuestro intervalo de clase, el cual se encuentra entre nuestras fronteras, vamos a redondear 100.5 al entero próximo. Esto es recordando que debemos utilizar el mismo número de cifras significativas que los datos originales. Para nuestro límite superior, lo que vamos a hacer es sumarle al límite inferior la diferencia que hay entre el tamaño del intervalo y nuestra precisión. Como se puede observar, dichos límites aparentes se encuentran entre los límites reales, lo cual ya se había mencionado con anterioridad. A diferencia de las fronteras de clase, en los intervalos de clase existe un salto que es igual a la precisión entre el límite superior de una clase con el límite inferior de la clase siguiente. Entre los límites inferiores de los intervalos de clase existe una diferencia que es igual al tamaño del intervalo. Como podemos observar, entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente sigue habiendo un salto de una unidad. Reafirmando lo que se mencionó, se aprecia que los límites aparentes se encuentran dentro de los límites reales. Posteriormente colocaremos el tamaño del intervalo, que, aunque bien es el mismo para todas las clases, no está de más especificarla, ya que en ocasiones se puede trabajar con diferentes tamaños de intervalo. Para las marcas de clase, las cuales son necesarias para el cálculo de medidas en datos agrupados, lo que vamos a hacer es realizar un promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Precisamente como se puede observar, la marca de clase nos representa el punto medio de dicha clase. Ahora bien, en la columna de frecuencia se indica la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo delimitados por la frontera. Una vez realizadas las observaciones, se llegó a la siguiente conclusión. Como comprobación, la suma de todas las frecuencias debe ser igual a nuestro número total n de datos, en este caso 40 transistores. La frecuencia acumulada nos representa una suma consecutiva de las frecuencias de las clases, es decir, 3 más 8 y así consecutivamente. En otras palabras, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Cabe señalar que la frecuencia acumulada de nuestra última clase debe ser igual al número total de eventos con los que contamos. Para el cálculo de la frecuencia relativa, lo que se hace es dividir la frecuencia absoluta entre nuestra n. Cabe mencionar que la frecuencia relativa nos indica la probabilidad que existe de que un elemento de dicha clase sea seleccionado al azar. Para la frecuencia relativa acumulada tenemos dos opciones: dividir la frecuencia acumulada entre nuestra n o hacer una suma consecutiva de la frecuencia relativa. Cabe añadir que la frecuencia relativa acumulada resulta muy práctica cuando se necesita hacer el uso de fractiles. Finalmente,
Como era de esperarse al tratarse de probabilidades, la frecuencia relativa acumulada de nuestra última clase es igual a 1. Esperemos que este video haya sido de utilidad para que así en un futuro puedan construir tablas de frecuencia con mayor facilidad.